Gloria a Dios. El día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra y vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos una serie que se titula Hay muerte en la olla. Y vamos a entrar en eso ya mismito. La semana pasada estábamos hablando sobre que hay cosas en nuestra vida, hay actitudes, hay personas, hay ambientes en las que nosotros entramos, hay situaciones en las que nos metemos que traen muerte a nuestra vida. Y la peor muerte es la muerte espiritual. Olvídese usted, si una persona se muere y se fue con Cristo, gloria a Dios. Pero lo triste es que una persona se muera y se la lleve el diablo. Ay, eso sí que es. Porque la eternidad es un lugar, es un sitio, la eternidad es un tiempo, o es un lugar donde es demasiado mucho tiempo para pasarlo fuera de la presencia del Señor. El día de hoy quiero que busquemos en nuestras Biblias nuevamente. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 38 al 44, para recapitular en lo que estábamos y seguimos hacia adelante. Hay muerte en la olla. Hay tantas cosas que a nosotros nos hacen daño. Tiene que estar ahí el PowerPoint ¿Ah? Estamos. ¿Quién lo tiene? El que lo tenga, diga, lo tengo. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38 al 44. Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Y por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. Es como una planta que tiene unas calabazas que parecen calabaza, pero no era calabaza. Y las llenó de su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Entonces dijo ¿quién? Eliseo, traed harina. Y esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Yo creía que mi problema de leer mal era la vista. No es eso. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de los hombres? Porque eso no se supone que fuera para los hombres. Las primicias eran para otro propósito. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. El día de hoy vamos a estar hablando bajo el título de la serie es, ¿cuál es? Ese mismo, Muerte en la olla, y vamos a estar hablando con un subtítulo que se llama Anuncios engañosos. Anuncios engañosos. Hay un montón de anuncios engañosos, ¿verdad que sí? Yo quiero que sepa esto. Cuando no hay nada más poderoso que una idea, no existe en el mundo nada más poderoso que una idea. Usted sabe una cosa, una idea es tan poderosa que usted tiene una idea, y si la idea es lo suficientemente grande y lo suficientemente visionaria, usted puede hacer que próximas generaciones vivan con su idea. Por ejemplo, la democracia es una idea, es una filosofía. Entonces, la filosofía de la democracia es tan importante que hombres que se murieron hace siglos, todavía este país se rige en una idea que tuvo una de estas gente. Porque las ideas son sumamente importantes. Por eso es que hay que tener cuidado qué tipo de ideas se meten a nuestra mente. Y qué es lo que nos están vendiendo, porque estamos viendo demasiado muchos anuncios engañosos. Como cuestión de hecho, hay hasta leyes para
para proteger al consumidor sobre ese tipo de técnicas de venta. La pregunta es, si usted va, por ejemplo, si yo le digo, usted ha visto los anuncios, que hay un anuncio de seguro que le ofrecen algo al niño y después dice, pero a mí me ofrecieron aquello. No, ¿sabe? Como que era un anuncio engañoso. Cuando llega ya el niño no le dieron lo que le ofrecieron que le iban a dar. ¿Usted volvería a hacer negocio en algo así? Yo no. Si a mí me dicen están a 2 por 1 y llego allí y lo tengo que pagar que no están a 2 por 1, no vuelvo más. Porque ya sé que sus anuncios son engañosos. Creo que la iglesia o en los círculos religiosos se hacen anuncios engañosos todos los días. Solo hay que ver la televisión y escuchar la radio o buscar en el internet. Vamos a ver de qué estamos hablando. Un momentito aquí. Déjeme enseñarle. Yo estaba buscando unos cuantos anuncios engañosos. Dame el primer anuncio engañoso. Ese anuncio, yo no sé si usted lo puede leer de ahí. Si usted no lee bien, se busca un problema. Para los que no saben inglés dice, compre un pescado con papitas, un fish and chip, por el precio de 2 y reciba el segundo gratis. Adiós. Pues no es lo mismo que me dé el primero por... O sea, que tienes que comprar 2 para que te salga al precio libre. Anuncios engañosos. Si usted no lee, vaya, ordena 2 y pues le vendieron 2. Ok, el próximo. Aquí le van a dar un air guitar de free a todo el que venda, el que compre una pinta de la cerveza esa o de lo que sea. ¿Sabe lo que es un air guitar? Un air guitar es una guitarra de aire. O sea, ¿quieren una? ¿Ustedes quieren una? Yo le digo una a cada uno. Mira, aquí hay una. Porque ustedes no han visto a esa gente haciendo air guitar, es así. Ese es el air guitar. No, así yo le doy 10 a cada uno que venga. Anuncio. Es que, ¿sabe qué? Eso para mí tiene que ser una broma. Pero hay gente que son capaces de caer en ese tipo de propaganda. Hay unas que son peores. Mira lo que dice este. Beer cures cancer. Son propagandas engañosas, son anuncios engañosos. Yo busqué uno que fuera más o menos cómico para que uno... ¿Cómo va a decir eso? Y después él escribe chiquitito. Espérate, no, me equivoqué. Lo que hace es que no te da más sed. Anyway, veamos una foto que tengo ahí. Antes de que me mande la foto, espérate, no me mande la foto todavía. ¿Cuántos de ustedes han ido a Burger King, McDonald's? Oye, María Elisa, siempre que viene, tengo que... Pero no, eso no es culpa de María Elisa, créanme. Usted ha ido a McDonald's, a Burger King, ha ido a cualquier fast food restaurant, ¿verdad? Es más, usted va manejando frente al restaurante y usted no puede tener hambre, usted acaba de comer en su casa. Pero cuando usted pasa por el lado de ese restaurante, tienen una foto que es un espectáculo de hamburger. ¿Por qué no se parecen a los que le dan a uno de verdad? Mira la foto. No, mano. Yo me como aquel de arriba, el de allá. Pero mira lo que te dan. Ese es el Whopper. Ese es el Big Mac y este es el del desayuno. Son anuncios engañosos. Aquí hay uno que está un poquito... Este hay que leerlo. Qué pena que tenemos nenes aquí. Pero lo vamos a explicar. Dale al próximo. Vamos a explicar esto. Mira eso. ¿Sabe lo que en verdad dice? Dice de la siguiente manera. A partir del 12 de agosto, arriba. Usted no lo está leyendo, están las letras pequeñas. A partir del 12 de agosto, si viene a cualquiera de nuestras tiendas, en letras pequeñas, no importa cuál sea su sexo, y compras un bolso, te llevarás gratis otros 2 de importe igual o inferior. Pero mira esto, si usted va guiando, adiós, ¿cómo así? ¿Y sabe qué pasa? Es que lo vamos a encontrar en todos lugares. Vamos a encontrarlo en todos lugares. Son anuncios engañosos. La verdad es que lo encontraríamos en cientos de anuncios engañosos. Como cuestión de, mira, yo me puse
a chequear en el internet, es que hay unos que no se pueden publicar en una iglesia, porque son, pero hay anuncios engañosos. Mira, el que te diga que tú puedes bajar 50 libras sin hacer ejercicio y sin tener una buena dieta, te está mintiendo. Créemelo, eso no pasa. Si fuera así ya yo lo hubiese hecho. Eso no pasa. Mira, hermano, yo creo que en la iglesia está pasando exactamente lo mismo que en el mundo secular. Nos están dando una falsa promoción, nos están enseñando un falso Cristo, nos están mostrando una falsa esperanza. Y el problema es que de la misma forma en que usted no iría nuevamente a un restaurante que le dio y que le mostró un anuncio engañoso, va a haber gente que se han ido al infierno porque en la iglesia se le predicó algo que no era, y cuando ellos confrontaron eso que se les predicó con su realidad, terminaron desilusionados, no con la iglesia, desilusionados con Dios, porque supuestamente Dios había prometido algo y Dios no lo cumplió. Entonces, vamos a buscar en la Biblia, déjame ver dónde es que estoy. Uno de los engaños más propagados en este tiempo, escúcheme, la semana pasada era para que usted lidiera con las cosas que usted está metiendo a su vida. Ahora estoy hablando de ideas, de falsa doctrina que usted escucha, y yo tengo que decirle, lo que vamos a aprender hoy es algo que yo prediqué, que yo enseñé y que yo dije a los cuatro vientos, y hasta que me di cuenta que, espérate, yo no puedo dar. La Biblia dice que si hay en el tiempo de antes, había un trompetista de eso, como el que tocaba el shofar. Ellos tenían que dar un sonido cierto. Si era un sonido de guerra, tenía que dar un sonido de guerra para que la gente se preparara. Y la Biblia dice que si el que estaba tocando, el centinela, no daba un sonido cierto, la sangre de los que murieran por no haberse preparado por culpa del que daba el anuncio, caía sobre esa persona. Es mi responsabilidad. Y es su responsabilidad como iglesia presentar el Cristo verdadero, el Cristo que la Biblia enseña. Uno de los engaños más grandes que se están propagando en este tiempo se desprende de un movimiento que se llama Palabra de Fe. Este movimiento enseña, entre otras cosas, que podemos pactar con Dios por dinero. O sea, que usted le manda al predicador $500, él ora por su hijo y su hijo se sana. Que si usted le manda $100 mensuales, tan pronto como termine los pagos, que Dios le va a dar la casa que usted está pidiendo. Nos dicen que somos dioses pequeños. Eso viene todo de ese tipo de enseñanza. Y como somos dioses, nosotros podemos llamar las cosas a la existencia. Y eso se llama la declaración positiva. O sea, yo no tengo que trabajar por las cosas, yo lo que tengo es que declararlas. Y yo declaro y tiene que pasar. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y yo como Dios. Y como Dios a mí me dio la autoridad, y Dios es un Dios que Él dijo, y sea la luz, y fue la luz, pues entonces yo tengo la habilidad de decir que las cosas vengan a existir. Que nosotros debemos hacer bajar el cielo a la tierra. Eso nos dicen. Pero es el mismo Jesús dijo, este reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Cristo no vino aquí a darte una buena casa ni un buen carro. Cristo vino aquí a morir por tus pecados, porque el problema tuyo no era un problema económico. El problema mío y tuyo y de la humanidad era un problema de pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Lo más peligroso que se está enseñando es sobre la sanidad divina. Y se dice, y es algo que yo enseñé y que prediqué, que Cristo pagó por nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Lo que esto implica es lo siguiente: si Cristo pagó por mis pecados, que Él pagó por mis pecados, pero si Él pagó también por mis enfermedades, si Él murió por mis enfermedades, la pregunta entonces es, ¿por qué la gente no se sana cuando se convierte? ¿Por qué la gente no se sana cuando se convierte? El atar la salvación con la sanidad divina es una cosa que se le está echando a la olla, que trae muerte, porque la gente va a terminar desilusionada. Yo fui una vez, déjeme arreglar, yo no he ido a campañas de sanación divina, pero fui a una de Benny Hinn. La mayoría de la gente salió de allí enfermo, por lo menos por lo que yo pude ver. Si es una garantía, ¿por qué salió de allí gente enferma? Y el día de hoy
Yo quiero que nosotros aprendamos esto porque hay una verdad bien bonita en conocer cuáles son verdaderamente las promesas de Dios para nosotros. Esta idea de la sanidad divina dice que Cristo murió por nuestras enfermedades el mismo día en que murió por nuestros pecados. Entonces la sanidad divina y el perdón de los pecados se toman de la mano. Y a eso como el profeta de Dios y a eso como profeta de Dios que somos nosotros, tenemos que decir y gritarle al mundo, hay muerte en esa olla. Y yo lo que quiero es que nosotros entendamos esto rapidito y los dejo ir. Lo que leímos al principio del culto, Isaías capítulo 53. Déjame leer los versos que son pertinentes a lo que quiero traer el día de hoy. En el verso 4, va a estar en la pantalla, y yo quiero que usted ponga mucha atención porque esto es algo que quizás rete lo que usted se le enseñó y lo que nosotros vinimos predicando por tanto tiempo. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo quiero que veamos bien el verso 3. Dame el verso 3 para atrás. El verso 4, perdóname. La Biblia dice que lo que se podría entender del verso es que dice que ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso es lo que entendemos. ¿Estamos claros? Usted puede decir sí o no. ¿Estamos claros en eso? El verso dice eso. Ahora bien, veamos el contexto de esos versos. Vamos a buscar el verso 6. Leamos el verso 6. El verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Qué fue lo que cargó en él? El pecado. Dice que cargó las enfermedades. Dígame, que esto va a ser un estudio bíblico aquí. ¿Cargó las enfermedades, sí o no? Pues entonces, el contexto del texto, que es de la manera en que se hace un exégesis, ¿verdad, maestra? Como Dios manda, es así. Usted agarra el texto y usted tiene que estudiar el texto que viene después del texto que usted está estudiando. Se llama contexto inmediato. El contexto inmediato me está diciendo que Dios lo que cargó en él fueron los pecados. Ahora, ¿qué pasó con las enfermedades? Vamos a buscar en nuestras Biblias. Mateo capítulo 8, versos 16 al 17. Mateo capítulo 8, versos 16 al 17. Márquelo por ahí en su Biblia. Y yo siendo usted marco el verso que leímos de Isaías para que lo pueda estudiar en su casa mejor. Mira lo que dice la Biblia. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos sanó? A todos los enfermos. Sanó muchos enfermos, libertó endemoniados. Ahora, el apóstol Mateo, nos está dando entonces la razón por la que él la hizo. ¿Por qué la hizo? Mira el verso siguiente, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué es lo que dijo el profeta Isaías? Cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo o no tiene ningún tipo de sentido? Lo que nos está diciendo Mateo es, en la sanidad que Jesús estaba ejecutando, mientras estaba en el ministerio, se estaba cumpliendo la parte que dice, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Usted dirá, pero es que eso como que no me cuadra. Bueno, la Biblia tiene un caso específico en el que dice, eso que dijo Isaías es lo que está pasando en este momento. Todavía Cristo, cuando él dice, la sanidad de los enfermos estaba haciéndose para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Sígame. O sea, el cumplimiento de la parte de la profecía que dice que él llevó nuestras enfermedades y dolencias, se cumplió aquí. No hay ningún tipo de evidencia que diga que se cumplió en la cruz. Pero vamos a seguir. Cuando vimos el contexto, déjeme seguirlo como yo lo tengo aquí, porque entonces, lo que nos está diciendo Mateo, le acabo de decir, es que la sanidad que Jesús ejecutó era el cumplimiento de la profecía y eso fue antes de morir. Eso no fue en la cruz.
Cuando vemos la profecía, dice, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. O sea, el profeta Isaías, ponme Isaías de nuevo, capítulo 4. Yo sé que esto es un poquitín técnico, pero esto es una doctrina que si usted no viene a la escuela bíblica, yo tengo que traerla los domingos. Ah, se me zafó. Escúcheme. Él dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, ¿entiende? ¿Usted está viendo cuál es la diferencia ahí? Le dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado. En la parte en que Él muere es más adelante. Lo que el verso verdaderamente está diciendo es, nosotros pensamos que Dios, cuando Él estaba muriendo, nosotros pensamos que Él estaba muriendo porque Dios lo estaba castigando. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la realidad fue que Dios estaba cargando en Él el pecado de todos los seres humanos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o no? Nosotros pensamos que Dios lo había herido. Eso es lo que quiere decir este verso. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y que lo había humillado. El pueblo creía que estaba crucificando, que la crucifixión era el castigo que Dios le estaba dando a Cristo. Pero en realidad Él estaba cargando nuestro castigo, pagando nuestra deuda y estableciendo paz entre Dios y los hombres. Esto es lo que yo le estoy diciendo. Cuando alguien te dice, tienes que reclamar la sanidad porque Cristo murió por ella, yo te estoy diciendo, eso no es lo que la Biblia enseña. Y yo sé que yo mismo lo he dicho. Pero la idea es que cuando tú vayas estudiando la Biblia, entonces tú aprendas qué es. Vamos a llegar, usted no se me desespere, vamos a llegar a un sitio. ¿Y por qué oramos por los enfermos? Con calma, con calma. Que Roma no se construye en un día. Estoy empezando, en 2 horas usted va a cachar esta idea. El texto inmediato, le dice, Él fue herido por nuestros pecados, sufrió por nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y por abatido de Dios. Próximo. Sigue diciendo el verso. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué curados está hablando ahí? El pecado, ¿verdad que sí? ¿Por qué? No porque yo ya le dije lo primero, sino porque el texto que viene después habla de pecado. Y tú no puedes divorciar un texto de su contexto porque entonces se crea una falsa doctrina. Y yo le voy a decir cuál es la importancia de esto y usted sígame con esto. Estamos claros, yo no quiero confundir a nadie, yo quiero que usted se vaya de aquí con una esperanza grande, grande, en que yo no necesito transversar la palabra para sacar algo de Dios, porque hay suficiente promesa en la Biblia como para yo tener que coger la palabra y torcerla a mi favor. Y eso es lo que hacen los predicadores en la televisión, tuercen la palabra para meterle la mano al bolsillo a la gente. Eso es lo que está pasando. Te dicen, ese es tu derecho. Y como es tu derecho, tú vives toda la vida mandándole ofrenda a esta gente porque es tu derecho. Y tú estás comprando tu derecho. No, la Biblia, hay otras razones por qué orar por los enfermos, aparte de tener que transversar las Escrituras. El contexto habla de pecado. Él dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos ustedes se descarriaron, todos estábamos descarriados, pero Dios tomó el pecado y lo puso sobre él. En todo el libro de Isaías, en ese capítulo, usted jamás verá una referencia a la enfermedad física. Nunca verá una referencia a la enfermedad física. Esto se repite en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24 al 25. Vamos a ver. Mira cómo dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿De qué sanados está hablando? Buscamos el contexto y nos damos cuenta, estábamos heridos, estábamos enfermos del pecado porque todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas. Pero ahora, por el sacrificio de Cristo, Cristo nos acercó al que es el obispo de nuestras almas y el pastor de nuestras almas. ¿Estamos claros? Esto sigue. Pedro no dice nada diferente a lo que dice Isaías, ni en el texto ni en el contexto.
Pedro está repitiendo lo que Isaías dijo. Lucas capítulo 5, verso 30 al 32. Mira cómo dice. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús y le dijo, los que están sanos, ¿de qué sanos está hablando? No, en este caso, la metáfora. ¿Qué está usando Jesús como una metáfora? La sanidad del cuerpo, porque dice que no necesitan médico. Ok, Jesús hace la metáfora y después explica lo que quiere decir. Él dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Está usando algo que nosotros no podemos relacionar. Como mismo se usó, por su llaga fuimos curados. Ese curado no está hablando de algo físico, sino que está hablando de algo espiritual. Jesús está usando algo físico para demostrar algo espiritual. Y él dijo, en el contexto, hermano, contexto. El contexto dice, yo no he venido a llamar justos. Ahí Jesús está explicando que la sanidad de la que él está hablando no es una sanidad física, sino que está llamando a pecadores al arrepentimiento. Porque a Jesús no le interesa si te tiene que llevar al cielo con una pata menos, con un brazo menos. Él te quiere llevar al cielo. Él quiere curarte del pecado que nos estaba matando. En la cruz, Cristo murió por el pecado y murió por las consecuencias del pecado. Lo que promete eso es que un día de esto, cuando el cielo se abra y el deseado de las naciones entre, por esa cabalgando, como dice la Biblia, vamos a tener unos cuerpos en que la enfermedad no va a poder entrar, en que no va a poder entrar ninguna de las dolencias que tenemos en este tiempo. Y eso sí debe darnos esperanza. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 dice que por fin cuando venga la manifestación del Hijo de Dios, entonces seremos libertados de estos cuerpos de muerte. Porque este cuerpo se sigue enfermando porque en fin de cuentas Cristo no murió para que tú estuvieses bien de salud todos los días, sino que murió para que tuvieses paz para con Dios por medio de su sangre vertida en la cruz. Claramente Jesús considera a los pecadores como enfermos. De la misma manera que en la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, se manifiesta el pecado en forma de enfermedad. Usted me va a decir a mí, ¿por qué Jesús sanó gente? Bueno, Jesús sanó gente porque ya él mismo se había profetizado en que él iba a llevar nuestras enfermedades y nuestra dolencia. La Biblia dice en Sofonía que vendría el Mesías con sanidad bajo sus alas. Había una profecía que ponía a Jesús haciendo milagros dentro del pueblo. Pero los milagros eran solamente para llamar su atención y poder entonces predicarle el evangelio. Cuando usted busca los evangelios, Jesús enseñó más que los milagros que hizo. Él se dedicó 3 años a estudiar, a enseñar. Pregunta, ¿quiere decir que no hay sanidad divina? Eso es lo que yo le vine a decir a ustedes. Que no hay sanidad divina, no oren por los enfermos, ¿para qué? Si no hay, si Cristo no murió por en la cruz del Calvario. Eso es lo que usted está recibiendo el día de hoy. ¿Para qué vamos a orar entonces? Para que Dios sane a la gente. ¿Por qué entonces oramos por los enfermos? ¿Basados en qué oramos por los enfermos? ¿Cómo se puede adquirir la sanidad divina? Porque yo creo en la sanidad divina. Yo creo que Dios es capaz, y no solamente es capaz, Él tiene el deseo de que tú estés bien. Él tiene el deseo de que tú estés en salud. Yo estoy seguro de eso. Y además yo estoy convencido que lo que Dios pretende para nosotros, si Dios dice, mis pensamientos para con ustedes son de bien. ¿Qué padre va a querer que su hijo esté enfermo, metido en el hospital todo el tiempo? No. Dios tiene pensamientos de bien. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Mira lo que dice. Si usted no le da esperanza a esto, ay, bendito sea Dios. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Está hablando de Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
¿Por qué oramos por los enfermos? Porque creemos que la bondadosa mano de Dios está disponible para que mire mi hermano, ¿sabe por qué yo oro por los enfermos? Yo oro por los enfermos porque yo sé que Dios quiere y Dios puede. Porque yo sé que Dios es capaz de hacerlo. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que se le enseña a la gente que Dios los va a sanar. Y si ellos no están sanos, es porque no tienen fe. Y eso es lo que se le está enseñando a la gente. Es que tú no te sanas porque no tienes fe. Entonces, como tú no tienes fe, vas a buscar la manera de sanarte de otra forma. El problema es que la sanidad divina no está ligada a la salvación. Se supone que cuando creemos en el momento de la conversión, nuestros pecados fueron borrados para siempre. Si nosotros fuéramos a ligar la sanidad divina a la salvación, entonces, ¿qué pasa? Cada vez que te enfermas, ¿pierdes la salvación? Porque no podemos ligar la sanidad divina para unas cosas y para otras no. Sígame. El problema es que si nosotros le enviamos el mensaje que no es, hacemos un anuncio engañoso y usted lo ve en las campañas y dice, traiga a sus enfermos, Dios los sanará. Tú no sabes si Dios lo va a sanar o no, porque todo está conforme a su voluntad. Ahora, Dios puede querer que tú estés bien, pero también puede permitir que tú te enfermes. Porque hay algo, Dios siempre está sanando. Escúchame, Dios siempre está sanando aunque tú te estés muriendo de una enfermedad. Está sanando tu percepción, está sanando la forma en que tú tratas a otras personas, está sanando asuntos de tu pasado, siempre. Porque cuando tú estás enfermo, posiblemente sigues enfermo y quizás te mueras de esa enfermedad. Pero a lo largo de esa enfermedad se acercó y que te había hecho daño para hacerte algún bien. Y Dios empezó a sanar. Dios siempre está sanando. Una vez nosotros recibimos a Jesucristo, ese poder sanador de Cristo empieza a sanar nuestras vidas. Los rencores empiezan, eso es sanar. Es más, yo prefiero estar limpio de corazón, estar libre del corazón, del alma, que no estar bien de salud con el alma amargada. No, lo que pasa es que tú no tienes suficiente fe, por eso no te sana, porque ya Cristo pagó por eso. Y es como, mire hermano, si yo le digo a usted, vaya a la estancia, que ya yo pagué por eso. Vaya que ya yo pagué. Es broma. Ay, no. Es si yo lo hiciera, ¿ok? ¿Me siguen con esto? ¿Usted ve cuál es el peligro en esto? El peligro es que estamos demostrando un Cristo que no es. Y estamos dando una esperanza que no es. Y la gente cree que la voluntad de Dios, que Dios es un sanador así, y ya Dios lo hace así, porque nosotros dijimos sana. No, la Biblia dice que todo lo que pedimos en su voluntad. En su voluntad. Es la voluntad de Dios. Mira, usted cree, imagínese usted qué hubiese pasado. Es más, mira, estos predicadores que están en la televisión hubiesen mandado a Job al infierno cuando le dio la lepra. Lo hubiesen mandado al infierno porque le dijeron que tú no tienes fe, chico. No es que no tienes fe, es que Dios me estaba sanando en otras áreas. Es que Dios estaba sanando. Mientras yo estaba enfermo, Dios me estaba sanando. Mientras yo estaba dolido, Dios estaba sanándome en un área que es más importante que el aspecto físico. Ahí es cuando las personas se desilusionan, porque aún poniendo su mejor esfuerzo, no es suficiente y se tornan a las obras. Y entonces dicen, si no tengo suficiente fe, debe ser entonces que tengo que hacer algo más para recibir esta sanidad. Entonces, pues me voy a meter en 10 días de ayuno y se acaba de morir, porque con esa debilidad de la enfermedad, se meten 10 días de ayuno y acaban de morir. Cuando uno se torna a las obras para tratar de recibir el favor de Dios, la Biblia dice, de Cristo os desligasteis, los que por las obras de la ley os queréis justificar, de la gracia habéis caído. Porque todo es por gracia. Pero cuando oramos con las razones correctas, entonces lo hacemos no con un pretexto de una promesa que Dios nunca hizo. Dios nunca dijo, yo voy a sanar a todo el mundo. La sanidad se desprende de la voluntad misericordiosa de Dios. Y Dios puede tener misericordia conmigo y no tenerla con Sammy, y Dios sigue siendo misericordioso. Porque la misericordia no es un atributo como se nos ha enseñado. La misericordia es una actitud de Dios. Dios es misericordioso con quien Él quiere. Y si Él quiere sanarte a ti y dejar que yo me muera, Él es Dios. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Se acabó?
sino confiado única y exclusivamente en la bondad de Dios, en su sabiduría para dirigir mis pasos y su voluntad que siempre será mejor que la mía. Yo les quiero decir a ustedes por qué yo oro por los enfermos, porque yo creo en orar por los enfermos. Yo creo en orar por los enfermos porque el Dios a quien yo le estoy orando me dijo, yo tengo pensamientos de bien para ti y no de mal. Yo no oro porque Él ya me lo debe, porque como ya se pagó ahora me lo debe. No, yo oro porque Él me dijo a mí que Él tiene planes de bien para conmigo. Y mientras Dios tenga planes de bien para conmigo, yo puedo ir confiadamente al trono de la gracia, porque Él tendrá cuidado de mí. ¿Sabe por qué yo oro por los enfermos? Porque si Dios tiene cuidado de un pajarito que hoy está vivo y mañana se va a morir, ¿cómo no va a tener cuidado de mí, que Él derramó su sangre por mi salvación? Por eso yo oro por los enfermos. Yo oro por los enfermos porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Y ese Dios, dice la Biblia, ese don perfecto, esa dádiva viene de Dios. Y en Él no hay ni siquiera sombra de variación. Quiere decir que si Él era Jehová Rafa en el Antiguo Testamento, Él es Jehová mi sanador en este tiempo. Si solamente Cristo hubiese pagado por la enfermedad cuando murió, entonces ¿por qué se sanaba gente en el Antiguo Testamento? Pero ¿sabe qué pasa? Que la sanidad es un regalo misericordioso de Dios en el que nosotros podemos accesar conforme a su voluntad. Y yo voy a seguir orando por mi sanidad y yo voy a seguir declarando mi sanidad aunque me muera de la enfermedad que me están diagnosticando. Usted ve, no tengo que reclamar una promesa que nunca fue hecha. Pero yo me puedo aferrar de las promesas que sí fueron hechas. ¿Sabe por qué yo oro por los enfermos? Porque su poder todavía no se ha desgastado. ¿Sabe por qué yo oro por los enfermos? Porque su amor todavía no se detiene. Yo oro por los enfermos porque su mano no se ha cortado. Yo oro por los enfermos porque Dios sigue siendo el Dios de milagros. Sigue moviendo piedras. Él sigue haciendo lo imposible posible. Y porque Él me prometió que si tú y yo nos ponemos de acuerdo en una cosa, Él la haría. Por eso yo oro por los enfermos. No necesito un pretexto en algún predicador manipulador que me diga a mí, mándame $500 porque Dios ya pagó por tu enfermedad. No, yo oro a Dios y yo oro por el enfermo porque la Biblia dice que si yo le pongo las manos a los enfermos, Él la sanará. Y si no la sana, Él sabrá por qué. Ese es el problema de eso, no es problema mío. Cuando tú comprometes, yo le voy a decir una cosa, yo a ustedes los quiero mucho. Pero nunca me comprometa sin decirme nada a mí. Porque yo lo hago quedar mal. Si usted me... No, el pastor, no te preocupes, que el pastor va mañana para allá a las 3 de la tarde. Pero tú hablaste conmigo. Es posible que por haber hecho eso no lo haga. ¿Es por qué? Porque la palabra de una persona vale mucho. La persona de la palabra vale mucho. Yo no puedo presentar un Dios con un anuncio engañoso, porque cuando las personas gusten ese Dios que yo le vendí con un falso pretexto, quedarán desilusionados de Dios. Sin embargo, yo le puedo presentar el Dios que prometió que toda buena dádiva se desprende de Él. Tú estás pidiendo algo bueno en su voluntad, lo vas a tener, ponle el sello, se acabó. Sea una sanidad, sea lo que sea, la bondad de Dios, la bondadosa mano de Dios está a nuestro favor. Porque yo puedo confiar en su voluntad, yo puedo confiar en sus planes y puedo confiar en sus designios. Por eso yo oro por la gente que está enferma. Yo oro por la gente que está enferma porque yo sé que la voluntad de Dios es perfecta. Y si Dios está permitiendo que por un periodo de tiempo esa persona pase por cualquier enfermedad, o si Dios permite que se muera por esa enfermedad, Él es soberano. ¿Cómo el barro le va a pedir cuentas al alfarero? ¿Sabe por qué yo oro por los enfermos? Porque cada mañana yo entro en una atmósfera de misericordia. No, usted no entendió eso. Cada mañana cuando tú te levantas, tú tienes una atmósfera de misericordia en que lo que pasó ayer ya no se recuerda. Y en que cada mañana yo me levanto en buen standing con Dios. Y qué padre que un hijo le pida un pescado, le va a dar una culebra. Cuánto más Dios no nos va a dar a nosotros lo que nosotros pedimos. Cuando veas al apóstol en televisión, yo siento que tú me da coraje. Decirte que Él va a sanar tus enfermedades por cuanto
hagas un pacto con Dios y porque ya eso está pago, mira, no te apures, Dios pagó por eso. Grítale al televisor, dile, mira, hay muerte en esa olla. No te hagas eco de ese tipo de patrañas porque nos presenta a un Cristo como la Biblia lo presenta. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo escribiendo dijo, si cualquiera, sea yo, sea aquel, sea el otro. Es más, puede ser un ángel, viene y les presenta un evangelio distinto a este. El tal sea llamado anatema. El día de hoy yo te quiero dejar con esto. ¿Por qué te trae esto? Por dos razones. Ya se lo dije al principio. Si usted viniera a la escuela bíblica, yo podía entonces coger este espacio para entonces yo hacer otro tipo de mensaje. Pero yo creo que es importante que usted sepa, porque hay mucha gente que no dan un centavo a la iglesia y se lo mandan a los charlatanes estos en la televisión. Hay iglesias locales que no pueden pagar la luz, pero le mandan el diezmo a los sinvergüenzas estos en televisión, que lo que hacen es vendiéndole sueños a la gente. Y están distorsionando la verdad bíblica para su propia conveniencia. Son obreros fraudulentos, son falsos maestros. El gozo de esto es que yo no tengo que buscar en la Biblia una excusa para que Dios me bendiga. Él me dijo, mira, yo te redimí, mío eres tú. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pasas por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego no te quemarán ni la llama arderá en ti. Porque yo soy tu Dios que te redimí. Yo no tengo que estar buscando cualquier embeleco porque si Dios no me quisiera si Dios no me quisiera sanar, entonces yo trato de torcerle el brazo de alguna manera. Pero ¿sabe por qué yo lo hago? Yo estoy confiado de su bondad. Porque su bondad para con mi vida ha sido cierta, ha sido palpable. Yo soy testigo del poder de Dios en mi vida. Yo soy testigo de que en mi peor momento Él vino bondadosamente y se acercó a mí. Cuando otros se hubiesen muerto, Él no dejó que yo me muriera. Él levantó mis pasos y me puso donde estoy. Por eso yo no puedo estar buscando en la iglesia, en la Biblia, cómo buscar la forma de torcerle el brazo. Porque ese Dios bondadoso está a mi favor. Él está a mi favor. No necesito ninguna altimaña, ningún anuncio engañoso. Si la verdad de Cristo no es lo suficientemente poderosa para convertir al pecador, ningún engaño en cualquier anuncio lo logrará. Hay muerte en la olla cada vez que cambiamos la verdad del Evangelio por cualquier embuste de los hombres. Vete a tu casa el día de hoy con esto. Vive confiado en la bondad de Dios. El salmista decía, yo hubiese desmayado si no hubiese creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Dios nos ama. Él murió por tu pecado. Él murió por tu maldad. Exclusivamente por eso murió. Todo lo demás que nosotros necesitemos está al alcance de una oración, basada solamente en la bondadosa soberanía de Dios, en su misericordia y en sus planes para con nuestra vida. Así que ojalá y que tengas esperanza con esta palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos.